momento que el Señor nos ha traído aquí el día de hoy a alabar y glorificar su nombre todos juntos. Otro jueves más, que bueno es estar en la presencia del Señor. Gloria sea su nombre que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. Qué bueno es ver a los hermanos reunidos en comunión y pondremos el servicio en la mano del Señor para que Él dirija cada una de las cosas, alabanza, los cánticos, las oraciones, las peticiones y todas las cosas que hemos de hacer aquí, las queremos de hacer fuera del templo. Padre y Señor nuestro, alabado es tu nombre y glorioso eres, Padre, que sea tu voluntad para con nosotros y que seas tú exaltado en cada una de las cosas que hemos de hacer. Guía cada uno de nuestros pensamientos, inclina, Señor, nuestro corazón y ayúdanos cada vez más y más a escuchar tu palabra y tu mensaje. Que sea tu nombre exaltado. Dirige cada una de las cosas y todo te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué bueno estar otra vez, qué bueno estar aquí. Otro jueves más. Y qué bueno que el Señor nos ha traído hasta aquí. Hoy lo voy a tratar con un poquito de calma, no lo vamos a parar, vamos a cogerlo con calma. Así que sí le voy a pedir que canten con ánimo, con gusto, porque vinimos a alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con eso empezamos bien rapidito, con el himno 59. ¿Quién me acompaña? ¿Quién dice yo? Bueno, empecemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, el digno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su Padre, mansión de luz y paz. Del creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, con Él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho para todos nosotros los que hemos creído en su palabra. Qué bueno es poder estar en su presencia. Qué bueno es saber que todas las cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros son fieles y verdaderas y todas las que ha de prometer. ¿Y por qué confiamos y creemos en todas estas grandes cosas que Él ha hecho? Bueno, porque Él hizo algo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer. Y eso es lo que vamos a cantar ahora con el himno número 8. El himno número 8 que tenemos el día de hoy. Ahí lo tenemos preparado. ¿Me le van a poner ánimo? ¿Verdad que sí? Amén. Vamos al Señor juntos. Amén. Alabado el gran manantial, que es sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño,
que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La pujante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano Cristo sufrió. A gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón, como granas mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Amén. 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 Él ciertamente hizo lo que ninguno de nosotros pudo haber hecho y nos lavó con su sangre preciosa a todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como único y verdadero Salvador. Qué gran gozo poder decir eso abiertamente y poder decirlo todos juntos aquí, cantarlo a unísono. Qué bueno es todo eso. Bueno, pero hoy es servicio de oración. Es bueno que, no sé si lo tiene anotado por ahí o Dios se lo puso en la mente, pero qué bueno que traigamos nuestras oraciones delante de aquel que las escucha, las responde, que ciertamente está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta los fines de la tierra. Nos ha de llevar llevando este mensaje. Y hoy, bueno, yo quisiera empezar dos peticiones que tenemos nosotros el día de hoy. ¿Por qué no? Para con aquellos que han de ver el mensaje pasará. Y hoy nuestro hermano Walter Gómez. Bueno, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, ya que casi todos los que estamos, o todos los que estamos acá, ya que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma, que cada uno de nosotros lleva. No sé cuántos se acuerdan el mensaje que dio el hermano Carlos Saldaña el domingo, que habló de si somos nosotros seguidores o hemos alcanzado al Señor Jesucristo, ¿a quién seguir? Fue el título del mensaje que nuestro hermano dio. Y todos los que estamos nosotros aquí ya hemos decidido seguir al Señor Jesucristo como la única alabanza, la última alabanza que nosotros cantamos. Pero en la gran comisión el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen la palabra, pero les da una palabra clave y les dice, hagan discípulos y manden y enséñenle todas estas cosas, que guarden todas estas cosas. Entonces nosotros ya estamos en ese camino, en esa escuela donde hemos entrado ya en la disciplina de nuestro Señor. Les invito a que abran las escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 25 al 33. Todo lo que vamos a estar meditando en esta noche está 100% basado en las escrituras. Entonces el hermano va a ir poniendo varios versículos porque quiero que meditemos en estas palabras mismas que
da el Señor Jesucristo. En el capítulo 14, verso 25, dice así las Escrituras: grandes multitudes iban con él, o sea, con el Señor. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, perdón? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y dice el verso 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios y Padre que habitas en gloria, le damos gracias por esta oportunidad que usted nos brinda de abrir las Escrituras en esta noche. Le damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, nos confronta, tu palabra nos redarguye para nuestro bien, para crecer, Señor, para amarte más, porque conociéndote a ti mejor, Señor, te podemos amar aún más y podemos ver, Señor, las maravillas, todas las promesas que tú tienes para con cada uno de nosotros, los milagros que tú puedes hacer en cada vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche y queremos, Señor, que tú nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El título, el mensaje lo he titulado con una pregunta y la pregunta es: ¿soy un discípulo del Señor? Es una pregunta que nosotros la podemos hacer nosotros mismos. Que meditemos y nos pongamos a pensar y decir: ¿realmente soy un discípulo del Señor? Porque nosotros mismos sabemos las cosas que nosotros hacemos o hemos hecho. Solo Dios conoce nuestros corazones, nuestra mente. Entonces es bueno pararse en el camino y meditar: ¿soy realmente un discípulo del Señor? No significa que si no soy un discípulo del Señor, pues estoy en el camino o estoy con el diablo. No, no significa eso, sino que hay muchos creyentes que son cristianos, pero todavía no son discípulos del Señor. Entonces, ¿soy un discípulo del Señor? Ese es el tema de esta noche. Miren, si pusieron atención o prestaron atención la lectura que tuvimos, 3 veces se menciona la misma palabra. Y cuando el Señor repite algo, es prestar atención o tenlo presente lo que voy a decir. Presten atención porque lo que voy a decir es de suma importancia. Por eso dijo en el versículo 26, la última parte: no puede ser mi discípulo. Versículo 27, no puede ser mi discípulo. Y versículo 33, no puede ser mi discípulo. Cuando el Señor repite 3 veces la misma palabra, es que no puede ser mi discípulo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo muy importante que está a punto de decir cuando Él repite algo. Ahora bien, ¿qué significa la palabra discípulo para comenzar? Es entrar en la disciplina del Señor. Es recibir una enseñanza de un maestro que está totalmente capacitado. También seguir la enseñanza, es decir, ser partidarios de lo que yo he recibido. No solamente recibir la enseñanza y me quedo con ella, sino que seguir la enseñanza. Es decir, llevar a la práctica lo que el maestro nos ha enseñado. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. No solamente llenarme de la palabra, sino que ser hacedores de la palabra. Es decir, llevar a la práctica lo que el maestro me ha enseñado. Y vamos a leer un versículo que en Juan capítulo 15, verso 8, el hermano lo va a ir proyectando en la pantalla. Juan capítulo 15, verso 8. Miren lo que nos dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre. Si nosotros queremos glorificar a Dios, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, si yo llevo frutos es porque estoy poniendo en práctica la palabra del Señor. Y así es glorificado el Padre. Y puedo ser un discípulo de
el Señor. También en el Antiguo Testamento sí se encuentra la palabra discípulo. Yo lo había escuchado que no se encontraba en el Antiguo Testamento, sino que a los hijos de los profetas equivalía ser un discípulo, pero encontré que sí aparece la palabra discípulo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en Isaías capítulo 8, verso 16, encontramos la palabra discípulo. El hermano lo va a proyectar. Dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y sí aparece en el Antiguo Testamento la palabra discípulo. Ahora bien, también los fariseos tenían sus discípulos. Y los saduceos tenían sus discípulos. Y Juan el Bautista tenía sus discípulos. ¿Quién tenía el mejor maestro? Pues aquellos pescadores. No eran personas con tremendos títulos, no eran personas graduadas, sino que eran simplemente pescadores que tenían un trabajo en la pesca que se dedicaban, y algunos que tenían un trabajito, como por ejemplo Mateo, que era cobrador de impuestos. Pero vemos que los fariseos, en el versículo capítulo 9, verso 28, ahí dice las escrituras, por eso dije, quiero que sea 100% bíblico lo que voy a estar hablando, y para que también puedan apuntar las citas, cómo se va desglosando cuando aparece la palabra discípulo. Aquí vemos los discípulos de Juan el Bautista. Dice, y le injuriaron y dijeron, los discípulos de los fariseos, los discípulos de Moisés. Dice, tú eres su discípulo. O sea, al ciego de nacimiento que el Señor había curado. Dice, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Ellos se creen, ellos se enaltecen y dicen, no, nosotros somos discípulos de Moisés, queriendo poner a Moisés más alto que al mismísimo Señor Jesucristo. Los fariseos también, ellos tenían sus propios discípulos. No le di la cita al hermano, pero si quiere apuntarla, está en Mateo capítulo 22, verso 16, donde dice que los fariseos mandaron a sus discípulos a hacer unas preguntas al Señor. Pero si avanzamos en Juan capítulo 9, verso 14, encontramos que también están los discípulos de Juan el Bautista. Juan capítulo 9, verso 14. Dice así, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había, creo que escribí mala cita, pero es Mateo capítulo 9, verso 14, hermano. Mateo capítulo 9, verso 14, donde dice las escrituras, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es pregunta que le hacen los discípulos de Juan el Bautista, pero usted se puede preguntar, bueno, aquí solo vienen apareciendo nombres de hombres, entonces solo los hombres, a los hombres es que les dice entonces el Señor que sean discípulos. No, porque en el libro de los Hechos aparece una mujer llamada Tabita, que traducida es Dorca, que dice las escrituras que también era discípula del Señor. Entonces, abarca todo, abarca a todos, no solamente los hombres, sino que también las mujeres, porque ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Bueno, el Señor no solamente tuvo 12 discípulos, sino que al principio el Señor tuvo 70 discípulos, y dice que los mandó de 2 en 2 a los 70 discípulos, y también tenía discípulos como que estaban secretos por miedo a los judíos. Por ejemplo, uno era José de Arimatea, que dice que era discípulo del Señor, pero secretamente, no, nadie se daba cuenta, pero él era un discípulo de el Señor. Y después el Señor de esos 70 escogió a 12, y de esos 12 pues le traicionó uno, y de esos 11, 3 de ellos eran los que estaban más cerca, que era Juan, Jacobo y Pedro, y de esos 3 pues uno le negó. Y es decir, y el uno que estuvo pegado a la cruz antes que el Señor Jesucristo pues muriera, fue Juan el Bautista. Entonces todo viene mermando. Pero era el maestro, por ejemplo, que elegía al alumno para luego hacerlo discípulo. No es que el alumno, como hoy en día el alumno elige en qué universidad va a estudiar o en qué colegio va a estudiar, sino que en aquel tiempo era el maestro. Era el maestro que elegía el tipo de alumno que él iba a tener. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 16, nos dice el Señor Jesucristo así estas palabras: no me elegisteis vosotros a mí, ¿se fijan? Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Otra vez se menciona, para que pongan en práctica la palabra y vuestro fruto permanezca, no es solamente por un tiempo, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Entonces, es decir, si yo pongo en práctica la palabra, estoy llevando fruto.
Y cuando yo oro al Padre, pues Él nos va a dar las peticiones porque me estoy sometiendo, me estoy sujetando, me estoy sometiendo a la voluntad de mi Maestro. Y lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, pues será hecho. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo tuvieron un privilegio tremendo que ni los discípulos de los fariseos, ni los que se creían discípulos de Moisés, ni los discípulos de los saduceos pudieron ver las maravillas de Dios, lo que vieron los discípulos del Señor Jesucristo, porque ellos vieron absolutamente todo. Ellos vieron muertos que el Señor resucitaba, ellos vieron personas que estaban endemoniadas y el Señor los curó, ellos vieron los milagros que hacía el Señor dándole de comer a multitudes, ellos vieron al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, ellos vieron tremendos, auténticos milagros que los otros discípulos no pudieron ver. Por eso dijo el Señor Jesucristo en una ocasión: ¿cuántos reyes, cuántos profetas desearon ver lo que vosotros estáis viendo? Por ejemplo, el profeta Isaías, si vemos al profeta Amós, o el profeta Jonás, o el profeta Jeremías. Por ejemplo, Jeremías, 40 años predicando y nadie se arrepintió, nadie le hacía caso. ¿Cuántos profetas, por eso dijo el Señor, quisieron ver, pero no pudieron? Y ellos pudieron estar. Por eso Juan después dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que vimos, lo que palpamos, que andaban con Él, comían con Él, y estaban allí, y andaban las 24 horas con el mejor maestro de la época, y que lo sigue siendo, porque no ha habido ni nunca va a haber un maestro como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si analizamos lo que hemos leído, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Es decir, el Señor Jesucristo va a Jerusalén. El Señor Jesucristo va a morir y la multitud lo que causa es emoción. La multitud, bueno, la gente se pone emocionada cuando hay un grupo grande. Y eso, y la emoción es lo más traicionero que puede haber, porque no es algo genuino. Me alegro porque hay una multitud. Y en la multitud también pues hay muchos falsos que aparentemente son, pero no son realmente. En aquellas grandes multitudes, me decía en una ocasión un hermano de República Dominicana, estamos preocupados, bueno, él decía, no, pero estaba escuchando, decía, hacía un grupito por Zoom, estoy un poco preocupado porque los hermanos de templos bíblicos se están yendo a las megas iglesias, a las iglesias gigantescas, donde nadie no sabe ni cómo se llaman las personas. Y eso es lo que causa, hermanos, emoción. Porque una persona, cuando está en una multitud, pues causa emoción, pero la emoción es lo más traicionero que pueda haber. El Señor iba a morir, y ve aquella multitud que viene detrás de él. Toda esa multitud iban a ir a morir con el Señor. No, ellos no tenían ni idea a lo que iba el Señor. Por eso dice volviéndose. Esa palabra que en el griego es muy fuerte. Es como que alguien venga caminando y agarre un jarro de agua fría y se los lance. Él va a Jerusalén volviéndose y luego les dice estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre, y luego menciona a toda la familia, no puede ser mi discípulo. Cuando las cosas están bien, cuando a las cosas todo marcha bien, hay muchos que siguen a las personas. Por ejemplo, ahora hay una fiebre tremenda para que las personas sean seguidas por las redes sociales. Denle el link y toca la campanita, y hay personas que están como queriendo hacerse famosos, obsesionados con las redes sociales, para que millones de personas o miles de personas lo sigan con un propósito, como hablaba el hermano el domingo, para obtener ganancias. Y está esa obsesión, y sigue, y denle like, y sígame, y comente. Y para que las personas sigan comentando, para querer con eso de querer ser famoso. Pero vemos que cuando las cosas están bien, aparentemente todo el mundo le aplaude. Pero cuando las cosas están mal, es como que todo el mundo ya se apaga, porque las cosas no están corriendo bien. Y eso es lo que hace cuando hay una multitud y cuando hay emoción. Entonces el Señor les dice: stop. Les voy a decir algo. Si ustedes quieren seguirme a mí, pero ustedes, y si no aborrecen a su padre, pues no pueden venir, no pueden ser mi discípulo. Si no aborrecen a su madre, no pueden ser mi discípulo. Si no aborrecen a su mujer, a sus hijos, a hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no pueden ser mi discípulo. Entonces hay que explicar qué significa esa palabra aborrecer, porque aparentemente es muy fuerte.
La palabra del Señor nos manda que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de amar a nuestras esposas y a los hijos que son herencia de Dios. Entonces, ¿por qué dice aborrecer? Lo que Dios quiere es que pongamos a Dios en primer lugar. Porque nadie va a amar a la esposa más de lo que puede amarla siendo creyente. Porque nadie puede amar a un hijo siendo creyente. Sé que un padre puede amar a un hijo no creyente, pero no a la altura de haber recibido el regalo de Dios, el amor de Dios, de que ha sido derramado en cada corazón. Y lo que Dios está diciendo es que nadie puede venir en pos de mí si no me pone a mí en primer lugar. Por encima de la familia, por encima de sus padres, por encima de sus hijos, por encima de la mujer, por encima de los hermanos. No podemos Dios tenemos que ponerlo por encima de todo eso si queremos ser sus discípulos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces pone 3 condiciones para ser su discípulo. Y la primera condición es que Él pone la familia. Es decir, si tú amas más a la familia que a mí, tú no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aún su propia vida. Tú no te puedes amar más a ti que a mí, porque Él es nuestro primer amor. El Señor Jesucristo es nuestro primer amor. Él tiene que ser primero, antes de. Él tiene que ser el primero si queremos ser sus discípulos. Ahora, los discípulos que el Señor Jesucristo escogió, miren que todos dejaron sus cosas. Habían 2 que estaban, dice que remendando las redes. Los hijos de Zebedeo, por ejemplo, Juan y Jacobo, dice que estaban trabajando. Y dice que dejaron sus redes, dejaron a su padre y se fueron. También Mateo dice que estaba en el banco de los impuestos, era un publicano, era una persona que era judío, pero trabajaba para el enemigo. Pero dice que dejó el buen puesto que tenía y se fue, siguió al Señor. Pero hubo otros que el Señor llamó y dijo, bueno, primero deja que me voy a enterrar a mi padre. ¿Sabía qué es lo que significaba dejar a su padre? Era totalmente que esa persona quedaba desheredada. Esa persona estaba fallándole a su propio padre. Entonces, parece injusto, entre comillas, pensar, el Señor Jesucristo no quiso que enterrara a su padre, es que su padre estaba vivo. Y Él iba a esperar que el padre muriera y luego enterrar a su padre y luego seguir al Señor. Uno no tiene que poner las condiciones las pone Dios. Nosotros debemos de seguir lo que Dios dice. No, yo no voy a armar mi propia agenda. Mi agenda tiene que armarla al Señor. El Señor tengo que ponerlo primero, antes. Menciona a la familia. Antes de mi familia tiene que ser el Señor. Porque al Señor tu Dios adorarás. Y a veces nosotros cometemos un error de decir yo adoro a mi hijo. Porque al único que debemos de adorar es a Dios. Amo a mi hijo. Pero adoro a mi hijo. Estoy convirtiendo a mi hijo en un ídolo. Y dice las Escrituras que no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Entonces, vemos que los discípulos dejaron sus trabajos, dejaron todo, y eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, lo primer lugar es que debemos de poner al Señor antes de la familia. No es un aborrecimiento, sino lo que está diciendo es que Él tiene que ser primero. En segundo lugar, verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz de Cristo? Aquí vemos, hermanos, que habla de la voluntad del ser humano. Lo que somos nosotros como personas. ¿La cruz para qué servía? Usted nunca iba a ver una cruz en una sinagoga. La cruz era lo peor de la época. La cruz era señal de vergüenza, señal de humillación, tortura, muerte, burla. Eso era la cruz. Nadie se iba a poner una cruz. La cruz no era para ponerla de decoro, no, sino que la cruz era lo peor de la época. Hoy en día sé que la cruz se usa como adorno. Hay personas que la llevan en el cuello, hay personas que la usan como zarcillo, pero eso no era ningún adorno. Cuando dice el Señor Jesucristo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Su cruz, o sea, lo de uno, no puede ser, dice, mi discípulo. Ahora, ¿qué significa llevar la cruz de Cristo? Porque la cruz es un instrumento de muerte. Incluso si usted va a un cementerio, pues usted ya sabe lo que va a encontrar. Está lleno de cruces.
Y la cruz es sinónimo de muerte. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que morir yo. Que por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, yo tengo que morir a la carne, yo tengo que negarme a mí mismo, a mi propia voluntad, porque tenemos voluntad, pero yo tengo que negarme. Eso significa llevar la cruz de Cristo, que esté dispuesto a sacrificar algo por el Señor Jesucristo. Él hizo un sacrificio perfecto, Él lo dio todo. Él no pide una parte de nosotros, Él quiere todo de nosotros. Si queremos ser sus discípulos. Si queremos ser sus discípulos. Entonces, vemos que en tercer lugar aparece en el verso 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren que se encuentra una tercera parte, la tercera parte. Así, hacéis bien a los que, bueno, el patrimonio, podemos por decirlo así, lo que uno posee. Pero ¿qué es lo que nosotros poseíamos antes de venir al Señor Jesucristo? Pues era el pecado. Nosotros poseíamos el pecado. ¿Y qué es lo que nos trata de decir la palabra del Señor aquí? Que todas aquellas riquezas, aquellas posesiones que nosotros tenemos, debemos de desprendernos. No es que debemos de desbaratarlo, sino que debemos de poner al Señor antes de esto. Que esto me sirva incluso para bendecir a otros. Que no me robe el tiempo o mi corazón. Que no ponga la mira en las cosas de esta tierra y renunciar, es decir, a Dios. Si lo material, lo que quise decir el Señor es que si lo material a mí me domina, pues yo no puedo ser de su discípulo. Si lo que tengo, pues eso me está dominando, yo no puedo ser discípulo del Señor. Por eso dice ninguno, en Mateo capítulo 6, verso 24, hermano, Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo 6, 24 encontramos un texto muy interesante. Mateo, hermano. Ninguno puede servir, dice, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se dan cuenta? No podemos decir, yo quiero servir a Dios, pero es que lo que tengo no lo puedo dejar. Pues entonces, o me decido por lo que tengo, o me decido por Dios. Porque a la riqueza la podemos convertir en nuestro Dios. Por eso dice las Escrituras que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero. Hubieron muchas personas que fueron ricos en la Biblia. Incluso Abraham era rico. El mismo Lot fue rico. Muchas personas fueron ricos. Pero esas personas lo que tenían, pues no tenían su corazón ahí. Porque a donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y su corazón estaba con Dios. Y el Señor siempre les prosperaba. Pero no podemos nosotros adorar al dinero y adorar a Dios al mismo tiempo. Y este fue el gran problema del joven rico. El joven rico venía con preguntas, él venía buscando al Señor, él sabía que tenía una gran necesidad, él estaba vacío, algo le faltaba y fue a la fuente correcta. Y se humilló ante el Señor, dice que hincó su rodilla. Y las preguntas que le hizo también, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si yo sé que tengo la vida eterna, yo no voy a preguntar qué tengo que hacer para heredarla. Él sabía que le faltaba la vida eterna. Entonces el Señor se le queda viendo y dice que le amó, porque él vino con buenas intenciones. Y le dice, los mandamientos ha guardado. Sí, he guardado esto desde mi juventud. Y le dice, bueno, vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. Pero probándole el Señor cómo iba a reaccionar. Y dice que se puso triste. La única persona que llegó contenta, alegre, se humilló ante el Señor, fue a la fuente correcta. Era un principal, pero se fue triste, se fue peor de lo que venía. Los endemoniados venían al Señor y se iban pues sanos. Los enfermos venían al Señor y se iban sanos. Todo el que llegaba a los pies de Cristo no se iba mal, sino que se iba bendecido. Pero este vino aparentemente bien porque sabía que le faltaba lo más importante, que era la vida eterna, y se fue peor. Dice que se fue triste. Ahora, ¿dónde está el joven rico? Solamente Dios lo sabe. Porque si él no se arrepintió, y dice que el Señor dice que él se puso triste porque su corazón estaba en lo que tenía. Entonces, en aquellas cosas que a nosotros nos hacen mal, no, lo que estamos acá, ninguno es rico materialmente, pero en Cristo sí todos somos ricos. Materialmente, lo que a nosotros nos esté haciendo mal, sea cualquier cosa, debemos de deshacerlo de esas cosas que nos están haciendo mal, que nos están perturbando la comunión con Dios, que nos están robando el gozo
que Dios nos ha dado. El Señor quiere que seamos discípulos. Por eso mencionaba cuando en esa gran comisión, cuando dice el Señor, id, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. El Señor no solamente quiere que nosotros pues aceptemos a Cristo, pero quiere un crecimiento, quiere que nosotros entremos en su disciplina, pero porque nos quiere llevar a cosas mejores que nosotros podemos ver. ¿Sabe cuántas bendiciones se puede perder uno dejando de servir al Señor? Porque hoy en día no va a haber aquel entusiasmo de hermanos que quieran realmente servir al Señor. Pero se pierden esa gran bendición, porque ¿quiénes eran los que servían en las mesas? Por ejemplo, los diáconos en aquel tiempo. ¿Quiénes participaron de los milagros que hizo el Señor? Pues sus discípulos. No solamente los seguidores, mucha gente, multitud los seguía, sino que fueron sus discípulos que pudieron compartir, dar las cosas, los milagros que Dios hizo en aquel tiempo y que sigue haciendo. Entre más trabajo, un hermano, escuché un hermano que me dijo a mí, yo no quise trabajar en una empresa porque entre más grande sea la empresa, pues menos tiempo tendré para servir al Señor. Más trabajo, menos tiempo. Más dinero en esta tierra, cuando el Señor nos dice que debemos de hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos, no aquí en la tierra. El Señor se va a encargar. Mire, el maestro se encargaba de sus discípulos 100%. Él los llamaba y él se encargaba de ellos. Por eso dice, cuando os mandé de 2 en 2, ¿os faltó algo? Los discípulos dijeron, no, Señor, ninguna cosa. Claro, porque el maestro se encarga. ¿Usted cree que el maestro no se va a encargar de cada uno de nosotros? Por eso, vemos, hermanos, que debemos dedicar más tiempo al Señor y debemos de estar dispuestos. A mí siempre el tiempo me gana, no sé por qué. Debemos de estar dispuestos a poner las cosas que nosotros tenemos en segundo plano. No podemos poner algo en primer lugar antes de Dios. Para empezar, es el creador, Él es el dueño de la plata y el oro. Él es el dueño de nuestras almas. Él se va a dedicar a bendecirnos y a darnos las cosas que nosotros realmente necesitamos. Él no nos va a dar cosas que nosotros no necesitamos, sino que esas cosas nos van a apartar de nuestro Dios. Entonces estamos dispuestos a poner las cosas que nosotros tenemos en segundo plano. Parece fácil, pero la carne está ahí. Parece fácil, pero no. Pero dice el Señor, no, es que sí. Es que dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí, seguirá siendo un hermano, seguirá siendo cristiano, se va a salvar, tiene la vida eterna, pero no puede ser discípulo del Señor. No puede ser discípulo del Señor. Pero hay un ingrediente que aparentemente está escondido, que es indispensable. Y es el amor entre los hermanos. Y hay un versículo que está en Juan capítulo 13, verso 35, que dice, no sé si el hermano lo puede poner, dice así las escrituras en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces de nada me sirve si no tengo amor. El amor es como el sello, porque el amor pues es todo, el mayor de todo pues es el amor de Dios. Entonces de nada me sirve sacrificarme, hacer ciertas cosas si lo estoy haciendo para mi propia gloria y no tengo amor y no amo a los hermanos, pues de nada me sirve. Entonces en esto van a conocer quién es el mundo, va a conocer que o no, este es un discípulo del Señor. Claro, porque ha entrado en la disciplina del Señor. Ha decidido a poner a Dios en primer lugar antes que su familia. Ha decidido a poner a Dios en primer lugar antes de su propia voluntad y se ha negado a sí mismo. Ha decidido poner a Dios en primer lugar antes de sus recursos, sus posesiones, su patrimonio o todo lo que posee. Que eso ya no le domine, sino que Dios domine su vida, pero tiene que ser amándonos unos a otros, como dicen las Escrituras. Y cuando nosotros ya somos discípulos, estamos llenos de bendiciones y de promesas que Dios nos ha dado. Por eso dice en Mateo capítulo 19, verso 29, y voy a ir terminando, dice así, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre,
recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Se fijan que vale la pena, o lo más importante, es estar pegado a los pies de Cristo? Es hacer lo que Dios nos manda, es hacer la voluntad de Dios y que Él sea nuestro primer amor, que Él sea el centro de nuestra vida para nosotros ser mejores personas. Si ponemos a Dios primero, no informarle a Dios, que esa es otra cosa. Una cosa es consultar a Dios y otra cosa es informarle al Señor lo que nosotros ya hemos planeado. Sino que hay que consultarle al Señor. Señor, ¿esa es tu voluntad? Sé que en este tiempo todos hemos sido probados de una u otra forma, pero nosotros no dependemos de lo que nosotros tenemos, sino de lo que nosotros somos en el Señor. Yo hace poco, ayer recibí un correo, fulanito de tal, tú ya no puedes ya estar trabajando en la compañía. Y yo lo que dije, Señor, usted lo sabe todo. Y yo sé que usted me va a poner en algo mejor. Y ya lo mejor está por venir. Gloria sea al Señor. Lo decimos en fe, porque nosotros no andamos por vista, sino que nosotros andamos por fe. Tantos años, 18 años y algo, y de la noche a la mañana todo esto pase así, usted se queda. Pero nunca hay que quejarnos de lo que Dios hace. Porque yo me he dado cuenta que en este último tiempo no ha habido un hermano aquí en la iglesia que no ha sido probado. Y las pruebas las prepara Dios y las prepara con un propósito. Y el propósito es que nosotros que lo pongamos a Él primero, que seamos verdaderos discípulos para Él encargarse de sus alumnos a tiempo completo. Entonces, hermanos, si analizamos las Escrituras en los textos que hemos leído y en este tema, ¿soy yo o soy un discípulo del Señor? Meditemos en esta noche antes que usted vaya a dormir. ¿Soy realmente un discípulo del Señor? ¿O estoy en ese proceso? Y es muy bueno que estemos nosotros en ese proceso, porque es una escuela. Y no vamos a saberlo todo nunca. Sino, vamos para el cielo y estar en la presencia del Señor allá. Pero nosotros, la Biblia nos dice 3 cosas. Mire que primero toca la familia. En primer lugar, Él toca a la familia y nosotros lo más cercano es nuestra familia, porque el hogar nos lo ha dado el Señor. Pero Él va al punto más débil de un ser humano, la familia. Y Él toca a la familia, dice, si tú pones primero a tu familia antes que mí, tú no puedes ser mi discípulo. Y luego pasa al segundo round, como decimos, pone la familia, después te pone a ti mismo. Y dice, si tú no renuncias a todo lo que tú tienes, todas tus posesiones, tú no puedes ser mi discípulo. Y uno dice, wow, la familia, ahora lo que yo tengo. Y por si no nos quedó claro, pone el tercer requisito. El segundo era tomar nuestra cruz, el ego, como persona, nosotros. Renuncia a todo, a ti mismo, muere a ti mismo. Y en tercer lugar, las posesiones. Entonces, primero pone la familia. En segundo lugar pone que nosotros debemos de renunciar a nosotros mismos. Y dice a tu propia vida también. Y en tercer lugar pone lo que nosotros tenemos. Entonces, el Señor, hermanos, así hablaba de esa forma. Y si nosotros queremos ser sus discípulos, ya tenemos los requisitos indispensables, pero todo tiene que ser con amor. No digo que si hemos decidido seguir a Cristo, ya nosotros somos salvos, pero las peticiones más grandes, las promesas que Dios tiene preparado, es aquel que quiere servir al Señor Jesucristo, porque como dije, los privilegios que tuvieron los discípulos de poder participar de aquellos grandes milagros que hacía Dios. Por ejemplo, les dijo, llenen las tinajas. Por ejemplo, también cuando se hizo el milagro y les dio de comer a multitud, les dice, dadle vosotros de comer. ¿Usted cree que no es un privilegio que de unos poquitos pececillos y unos par de panes usted sea copartícipe y le dé de comer a multitudes? Y ese era nuestro Dios. A ellos les daba, ¿por qué no se lo daba a los demás? No, porque Él tenía sus discípulos. Entonces nosotros nos podemos perder auténticas bendiciones cuando nosotros realmente es de nuestra parte, no queremos ser discípulos del Señor. Y el Señor busca discípulos porque el Señor quiere que nosotros demos todo. Porque si nosotros damos todo por el Señor, Él también
toma buen apunte y también dirá en aquel día, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, meditemos en estos puntos tan importantes para nuestra vida, que nos sirve para nuestro crecimiento y vivir una vida abnegada, una vida siempre sujeta a nuestro Dios y hacer su voluntad. Y esto es lo que el Señor nos ha dejado a través de su palabra para que nosotros sepamos andar, sepamos guiarnos y aprender más y ver solamente a Cristo, porque Cristo es nuestro primer amor. Que el Señor le bendiga. Bueno, la palabra ha sido más que clara. El mensaje ha sido bien directo. Sigamos al Señor. Sigamos al Señor. Yo creo que está de más decirlo. Seamos discípulos y hagamos así como Él hizo. Que nos llamó, nos buscó y no vio nuestro pecado como algo que nos descalificara. Y en realidad así Él nos descalifica. Pero Él no nos vio y fue manso, y es manso y humilde de corazón, y aquí estamos. Y por eso vamos a cantar un himno, se llama el 507. Y con él también le queremos invitar a lo que dice el himno.